Hasta el Papa ha dicho que mejor saquen la bandera blanca y pues negocien. Pero no lo vamos a hacer solo por el Papa, sino porque estrategas, porque expertos militares, expertos que indican cuál es la posición militar, económica, de fuerza de quien está atrás de Ucrania y cuál es el porvenir. Hay que preguntar si Ucrania está derrotada. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandera bianca e negoziare. El Papa Francisco le pide a Zelensky que se rinda ante Rusia, que Ucrania levante la bandera blanca y negocie con Putin. Es una interpretación, es verdad, pero creo que la más fuerte es la que mira la situación, piensa en la gente y tiene el coraje de la bandera blanca, de negociar. De la bandera bianca e negoziare. La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando uno ve que está derrotado, cuando las cosas no le van bien, hay que tener el coraje de negociar. Ti vergogna. Uno puede sentir vergüenza, pero ¿con cuántos muertos terminará? Y terminará aún peor. Zelensky contesta que nunca. ¿Que acaso se aceptó negociar con Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Українському капелану, які з армією в силах оборони, там, на передовій, захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2500 кілометрів десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Una vez acabada la guerra, ¿qué sigue? ¿Cómo queda el mundo? Esto depende quién gane. Pero si gana Rusia, cambia el modelo económico mundial. A propósito de los dineros del mundo, en las últimas semanas el precio del oro se ha incrementado notablemente. Aunque hoy bajó debido al informe de la inflación en Estados Unidos, el oro ha estado atrayendo a compradores mundiales. ¿Por qué? ¿Y por qué Londres le pide a Berlín un cambalache de misiles? El Reino Unido ha sugerido que los letales misiles alemanes Taurus, en lugar de que Alemania se los dé a Ucrania, los entregue al Reino Unido. Y el Reino Unido, a cambio, le envía a Ucrania los Storm Shadow. Hoy vamos a analizar cuatro preguntitas, cuatro cuestiones que son muy importantes para entender el contexto mundial, el futuro incluso mundial, y creo que son necesarias hacerlas. Así que, ¿quién más para contestarlas? Está con nosotros Adrián Celaya, director y fundador de CAI Center, este think tank que siempre ha mantenido su gran esfuerzo por aportar nuevas ideas y por explicarnos las realidades. Adrián, muchísimas gracias, hace mucho que no te veíamos y qué gustazo que estés con nosotros. Pues la primera pregunta, déjame bombardearte. Ucrania
está perdida? Bueno, hola Roberto. Efectivamente, yo también encantado de estar con vosotros y con los oyentes de vuestro programa, por supuesto. Bueno, claro, tendríamos que primero que definir qué quiere decir que Ucrania esté perdida, porque hay intereses contrapuestos muy claros entre lo que es el pueblo de Ucrania, el gobierno de Ucrania o las potencias que están apoyando al gobierno de Ucrania, ¿no? Si lo examinamos desde el punto de vista que tú estabas comentando, en el sentido de si Ucrania tiene perdida la guerra, el gobierno de Ucrania tiene perdido la guerra, yo diría que estratégicamente sí. Es decir, pero no ya ahora. Yo creo que ya desde el verano pasado aproximadamente, ¿no? En el comienzo de la guerra, pues bueno, pues por las diferencias de potencial entre los dos países, bueno, ya hay una expectativa lógica de que a pesar del apoyo que pudiera tener Ucrania de la OTAN, pues lo lógico hubiera sido que Rusia ganara la guerra. Pero esto se fue decantando poco a poco a la medida que el conflicto avanzaba y sobre todo cuando comienza lo que se llamó el año pasado la contraofensiva de primavera-verano del ejército ucraniano, una contraofensiva que en principio tenía muy pocas expectativas, muy pocas, teniendo en cuenta el contexto, se hablaba de un 10 o un 15% de expectativas de éxito, pero que fue un fracaso muy superior a lo que nadie esperaba, ¿no? No solo un fracaso en cuanto a ausencia de logros, sino en cuanto a desgaste del propio ejército ucraniano, ¿no? A partir de ahí, pues han sucedido una serie de derrotas, no ya tanto territoriales, porque rápidamente la guerra se transformó de un conflicto territorial en un conflicto de desgaste, en una guerra de desgaste en la que lo más importante no es cuánto terreno le quitas al contrario, por lo menos a corto plazo, sino que a corto plazo lo que se persigue es el desgaste del contrario, ¿no? Y claro, dentro de esa estrategia, pues está claro que Ucrania ha salido totalmente derrotada. Ya después del verano pasado, pues yo creo que esto ya se vio muy claro. El ejército ucraniano estaba prácticamente destruido y Rusia, al contrario, había sabido fortalecer no solo el propio ejército, sino también la industria armamentística, de tal forma que se iba reforzando continuamente. Y entonces ya estábamos en una dinámica que luego ha continuado durante los meses siguientes de un ejército ruso cada vez más fuerte y un ejército ucraniano cada vez más débil. Y bueno, esto que se veía muy claro, yo diría, es en verano aproximadamente ya. En otoño lo empezaron a reconocer algunos medios concretos, pero ha sido cada vez más evidente hasta que al final se han empezado a producir una serie de movimientos geopolíticos por parte de los distintos gobiernos de Occidente que claramente responden a ese contexto de dar por hecho que Ucrania por sí misma tiene perdida la guerra, salvo que hagamos algo extraordinario. Y en ese algo extraordinario es en lo que están discutiendo, ¿no? Es decir, efectivamente, en las circunstancias actuales, como respondiendo a tu pregunta, efectivamente Ucrania tiene claramente perdida la guerra. En este momento tampoco se están produciendo avances territoriales importantes porque no hay realmente una ofensiva rusa en cuanto tal. Rusia está simplemente del frente, pues ir avanzando pues a la vez en 4 o 5 puntos distintos, ¿no? Pero no con grandes avances territoriales, sino siempre dentro de esa estrategia de desgaste máximo del contrario, ¿no? Ha habido otros elementos importantes en estos meses, como es el fracaso de la tecnología occidental, que constantemente suponía una aparente fuente de esperanza para el ejército ucraniano y que una y otra vez se han estrellado contra el ejército ruso, y está hablando de baterías antimisiles, baterías defensivas, de los Patriot, de las diversas modalidades de tanques que se suponía que eran la última tecnología occidental, que iban a cambiar el contexto de la guerra, y al contrario han supuesto un fracaso absoluto que va más allá
va más allá del contexto de la guerra de Ucrania, porque está suponiendo un descrédito, yo diría, estratégico para la industria armamentística de Europa y de la OTAN en el conjunto del mundo, ¿no? Y esto para el futuro, incluso comercial, de esa industria, pues es un verdadero problema, ¿no? En este momento, ya digo, desde el punto de vista de lo que es el enfrentamiento actual entre Ucrania y Rusia, sí se puede decir claramente que Ucrania tiene la guerra perdida, y entonces la cuestión es, salvo que se haga algo extraordinario, como esto puede tener, evidentemente. Justo cuando dijiste la palabra no se escuchó esa palabra, dijiste Ucrania está perdida hace como un minuto, pero Rusia no está atacando, sino está, y la palabra se perdió, no se escuchó. ¿Qué palabra utilizaste? Bueno, dentro de esa estrategia de desgaste, no estrategia territorial, Rusia lo que está en este momento es simplemente aprovechando esa debilidad creciente, debilidad relativa frente al ejército ruso, debilidad creciente del ejército ucraniano, para abrir pequeños huecos en el frente y debilitar aún más las fuerzas ucranianas, ¿no? No hay una estrategia, en este momento, una estrategia de ofensiva territorial. Antes de pasar a la siguiente pregunta y para cerrar este punto, sí quiero preguntar tu lectura como analista internacional, como analista en geoestrategia financiera, como analista de perspectivas a futuro. Creo que está muy jugoso lo que se vivió entre el Papa y Zelensky. Por un lado, el Papa le dice, pues ya mejor levanta la bandera blanca, o sea, pues ríndete y negocia con Rusia. Ahí la primera pregunta que a uno se le viene es ¿por qué el Papa se está metiendo en esto? Y le está diciendo incluso que se rinda. Dos, la respuesta de Zelensky a través de sus comunicados y su gobierno es ¿seguro, señor Papa? Así, si nos transportamos a la Segunda Guerra Mundial, habría que haber negociado con Hitler y entonces satisfacer las demandas del Führer. No, señor, hay que acabar con el dragón. ¿Qué lectura ves en estas dos posiciones? Y la tercera es, ¿se lo creerá también Occidente lo que dice Zelensky? ¿Qué lectura haces en este contexto de este intercambio de dardos entre el Papa y Zelensky? Sí, yo creo que el Papa y Zelensky han visualizado un poco las dos grandes opciones frente a las cuales se está situando en este momento Occidente, o más que Occidente, yo diría siempre esas grandes corporaciones que controlan Occidente, que controlan Europa y Estados Unidos, porque lamentablemente los gobiernos occidentales no toman ese tipo de decisiones pensando en cómo les van a afectar a sus millones de ciudadanos, sino en función de los intereses de estas grandes corporaciones, que son las que les han llevado a donde están y les mantienen ahí, ¿no? Entonces, dentro de esos grupos de poder tenemos esas dos grandes opciones, y a esas dos grandes opciones o las han visualizado el Papa por un lado y Zelensky por el otro. Esas dos grandes opciones, que son una opción, vamos a decir, realista. Hemos tenido un conflicto, hemos intentado hundir a Rusia por un lado y a China por el otro. Bueno, esa estrategia por ahora no nos ha ido bien. Hemos fracasado en Ucrania, no hemos conseguido vencer a Rusia, vamos a llegar a un acuerdo y a cerrar lo mejor posible la situación, cerrar lo mejor posible el conflicto. Y la otra estrategia es la que es posibilidad de cerrar el acuerdo le resulta en sí misma inaceptable, lo cual no es algo tan extraño, aunque nos guste o no nos guste, si tenemos en cuenta que en realidad esa estrategia es una consecuencia de 30 años de una estrategia de Occidente destinada precisamente al cerco
y acorralamiento y al control de Rusia para evitar que se posicione o se consolide como un poder alternativo, pensando en que en la propia existencia de Rusia y luego de China como poder alternativo es una amenaza para Occidente, ¿no? Es interesante ver cómo esto aparece ya con el fin de la Guerra Fría, nada más terminar la Guerra Fría, en el año 92, en lo que se denominó la doctrina, en Estados Unidos, la doctrina Wolfowitz. Wolfowitz, que luego fue, pues bueno, continuó siendo uno de los halcones claves en Estados Unidos con el gobierno de Bush hijo, ¿no? Pues en el año 92 ya esta doctrina de Estados Unidos ya definía claramente dentro de ese nuevo contexto creado tras la Guerra Fría, decía, bueno, ahora el mundo es nuestro, podemos hacer con el mundo lo que queramos y nuestra estrategia geopolítica tiene que ser asegurar que esto va a seguir siendo así. ¿Y qué tenemos que hacer para asegurar que esto va siendo así? Pues claramente decían que lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa que pueda surgir un poder alternativo, un poder que nos haga la competencia. Y además citaban expresamente en aquel momento el riesgo de que esto suceda puede surgir en Rusia. En Rusia decían, bueno, que en este momento está en otro contexto y tal, pero en algún momento puede suceder que venga un gobierno alternativo, un gobierno nacionalista y que plantee otro tipo de políticas. Entonces tenemos que asegurar que eso no suceda, por un lado, y que si sucede la propia Rusia esté controlada, cercada, etcétera, ¿no? Claro, y esto es la base conceptual de todo lo que se ha hecho a partir de entonces, de la continuada expansión de la OTAN hacia el este, de bueno, las medidas que se fueron adoptando posteriormente, de cómo a fines de la década de los 90, 8, 10 años después aproximadamente, aparece la doctrina por el proyecto por el nuevo siglo americano, ya en la época de Bush hijo, ¿no? En la que ya se lanzan los criterios base de la geopolítica de los siguientes 20 años para Estados Unidos. Y ahí se dice, bueno, con los mismos principios tenemos dos riesgos claves en geopolítica para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos. Esos dos riesgos son Rusia, como ya lo decían 10 años antes, y además China. Rusia y China. Entonces tenemos que adoptar una serie de medidas para evitar que estas potencias se consoliden como potencias autónomas o nos puedan hacer frente en un determinado momento. Y dentro de esas medidas planteaban incluso toda la desestabilización de los países musulmanes independientes, utilizar esta como punto de partida para la desestabilización de las regiones musulmanas de Rusia y de China, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final vemos cómo esta es la base de unas políticas que se han desarrollado durante 30 años y a esas élites corporativas que están detrás de esas políticas y que de pronto ven cómo pierden la guerra en Ucrania, es natural que esto les sea tremendamente difícil de aceptar. Es decir, mira, ya no es solo que no hayamos conseguido neutralizar a Rusia como poder autónomo, sino que encima el perder la guerra en Ucrania va a fortalecer notablemente a Rusia como un poder político sin ninguna duda en el conjunto de Europa. Es lógico que en su posición ellos piensen que ese es un contexto inaceptable. Es decir, negociar un contexto en el que Rusia ha ganado la guerra ahora negociar unas u otras condiciones, pues no es aceptable. Hay que hacer algo para romper el tablero como sea, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma manifiesta Zelensky al oponerse a esa posición del Papa, y están manifestando otros líderes europeos cuando de una forma un tanto anárquica, desesperada y tal, están planteando pues eso, estrategias que nos llevan de una forma o de otra hacia una guerra mundial. Bien, como siempre, muchas gracias por tu gran claridad y nos queda clarísimo el mapa que nos explicas, la fotografía, la radiografía que haces, tanto fotografía de lo que vemos como la radiografía de lo que no vemos. Gracias. Vamos a las siguientes preguntas para no quitarte mucho el tiempo. ¿Qué consecuencias o qué posibles consecuencias internacionales traería la capitulación de la guerra, el fin de la guerra, sea cual fuera el resultado? ¿El mundo sería igual, sería distinto?
Adrián. El fin de la guerra, entiendo, en la situación actual, ¿no? Partiendo de la situación actual a través de un proceso de negociación. Bueno, vamos a ver. Como he dicho antes, esto seguramente implicaría un nuevo contexto para Ucrania, un nuevo futuro para Ucrania, clarísimamente, ¿no? Habría que ver esto qué significa desde un punto de vista territorial, por un lado, pero luego, digamos, la parte del territorio que continúe siendo Ucrania, también muy probablemente, aunque se está hablando mucho generando expectativas de su posible incorporación a la NATO, a la Unión Europea, pues es muy posible que esa nueva Ucrania ya no esté mirando hacia la Unión Europea, sino que esté mirando hacia el este. Teniendo en cuenta cuál era la situación hasta el año 2014, desde el año 1990, ¿no? En la que había una sucesión de gobiernos en los que un gobierno miraba hacia el este, otro gobierno miraba hacia el oeste, otro hacia el este y otro hacia el oeste, ¿no? Entonces, bueno, es perfectamente esperable y lógico seguramente que después de lo que está sucediendo ahora nos encontremos con un gobierno de Ucrania mirando hacia el este, ¿no? Y esto ¿qué va a significar también? Bueno, como he dicho antes también, un fortalecimiento posiblemente de la posición no solo de Rusia y del bloque emergente, por lo menos en Europa, ¿no? Y claro, fortalecer la posición política del bloque emergente en Europa es fortalecerla también en el conjunto del mundo, ¿no? Posiblemente tenemos dos ámbitos de negociación. Uno que es qué va a pasar con la propia Ucrania, ¿no? Y otro ámbito de negociación en el que posiblemente deberían participar Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Para definir ya el futuro de Europa. No tanto el futuro de Ucrania, sino ahora una negociación ya de carácter mundial para definir el futuro de Europa y probablemente el futuro de ese mundo multipolar, de los equilibrios a futuro en ese mundo multipolar. Pero, claro, una parte clave dentro de ese equilibrio sería cuál va a ser el futuro de Europa. Y esto puede ser probablemente una gran oportunidad para los europeos, si tenemos en cuenta cuál es la situación en la que estamos, porque estamos muy acostumbrados los europeos a mirar a los demás, como se suele decir, de arriba abajo, pero no somos conscientes del desastre en el que estamos sumergidos desde hace 30, 40 años, ¿no? Y que la Unión Europea funcionó hasta los años 80, pero a partir del Tratado de Maastricht, justo después de la Guerra Fría, entramos en una dinámica justo en un momento en el que pensábamos que Europa se iba a comer al mundo, ¿no? Pasábamos de 300 a 500 millones de habitantes con la expansión al este, las dos Alemanias se fusionaban, pues nadie dudaba que Europa, con el nivel tecnológico que tiene, 500 millones de habitantes, pues vamos a ser los amos, los líderes del mundo sin ninguna duda. Pues no solo no ha pasado eso, sino que ha pasado todo lo contrario. Europa ha ido rápidamente perdiendo peso en el mundo, con un sistema económico un modelo económico que no funciona, con una productividad estancada, con unos niveles con una situación económica que, como referencia, es peor, sustancialmente peor que la que tenía la Unión Soviética en los últimos años, ¿no? Cuando se supone que se produjo el colapso del sistema, ¿no? Y eso, una situación económica mantenida de forma artificial a través de un constante incremento de la deuda, porque no sabemos vivir sin incrementar, no sabemos mantener la economía viva sin incrementar la deuda constantemente, y con un hundimiento demográfico que ha estado muy relacionado también con el mantenimiento de la economía, ¿no? Entonces, esa situación de la que no sabemos salir, que es una situación económica, social, políticamente realmente desastrosa, pero de la que muchos europeos lamentablemente no son conscientes, pues igual tenemos ahora una oportunidad para replantearnos el futuro, definir qué es lo que va a ser Europa a partir de ahora, si tiene que ser una Europa enfrentada al este o unida, interrelacionada con el este, como alguna vez, por ejemplo, se propuso ahora es seguramente bastante más complicado, ¿no? Pero durante la primera década de este siglo se estuvo hablando repetidamente de la posibilidad de una Europa desde Lisboa a Vladivostok, ¿no? Igual sería una forma de evitar conflictos futuros. Bueno, sea de una forma o de otra, yo creo que puede ser una oportunidad histórica si no nos limitamos a Ucrania, somos capaces de hablar, de pactar entre todos un futuro de estabilidad geopolítica para el conjunto de Europa y, ya digo,
a la vez, seguramente, que otra mesa entre Rusia, China y Estados Unidos pacta de alguna forma el futuro de ese mundo multipolar. Increíble claridad, gracias por compartir tu análisis, Adrián. Y no son flores, te lo digo de corazón, porque sí nos deja muy claras las cosas. Abro un paréntesis, me gustó cuando dijiste que los europeos miran de arriba para abajo, y basta recordar las palabras de el diplomático más grande que tiene la Unión Europea, que es el que los representa, el señor Borrell, que dijo que pues ustedes eran un jardín y lo demás era una jungla. Y bueno, imagínate, qué bien definido. Cierro el paréntesis, gracias, Adrián. Y esta pregunta que te hice sobre qué consecuencias internacionales traería la capitulación de la guerra va muy ligada a la siguiente pregunta, sobre todo porque hay muchos analistas que establecieron el nodo Ucrania como un nodo donde emergería o se plantaría ya de lleno la nueva posibilidad de tener una nueva moneda, de tener un BRICS más sólido, de tener un surgimiento de un nuevo modelo económico mundial. Incluso hasta desarrollaron algunas teorías no conspiranoicas, pero que apuntaban a que viene un gran reset y que parte de lo que vemos es la guerra en Ucrania. Y bla, 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 bla. Entonces, desde cosas muy sólidas hasta cosas un poco de rumor, pero finalmente apuntaban a que Ucrania era uno de los nodos. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver mucho con lo que estás diciendo. Recientemente ha habido un boom por el oro. El precio del oro se ha disparado. ¿Qué significa todo esto? Aunque el día de ayer y el día de hoy ha caído de nuevo el precio del oro, pero estamos viendo como picos de que pues no sé si los grandes inversionistas, los gobiernos, Rusia, China, el precio del oro se ha disparado. ¿Esto nos indica algo o es una circunstancia ahí pues normal, tradicional? Bueno, vamos a ver, hay distintos factores detrás de esto, ¿no? Por un lado, como tú dices, parece que más que los movimientos de inversores individuales son movimientos de bancos centrales los que están provocando en este momento ese alza. También es habitual que el precio del oro se incremente a medida que se incrementan las inestabilidades en general, ¿no? Y justo en unos días o semanas en las que se ha empezado a extender el rumor de un posible conflicto bélico internacional e incluso de una posible pues, guerra nuclear, etcétera, pues bueno, no es extraño también que el precio del oro justo en ese momento concreto pues suba. Otro factor muy importante es lo que está pasando con las políticas monetarias occidentales, ¿no? Es decir, que de alguna forma el que desde hace años se esté hablando por un lado de las criptomonedas, por otro lado del peso, de la importancia creciente del oro, de la posibilidad de emisiones de monedas alternativas o de la expansión de monedas alternativas basadas en valores reales, todo está relacionado con la desconfianza con respecto a las monedas de confianza, las monedas fiduciarias como el dólar y el euro, que se han basado desde el año 71, cuando rompieron Nixon, el gobierno de Nixon rompió la relación a partir de ese momento son monedas de confianza en la que los bancos centrales emiten en principio, no tienen limitación legal para emitir lo que quieran emitir en su moneda, pero hay una confianza en que mantendrá una cierta relación la cantidad de moneda de un país con el peso de su economía, pero esa confianza se ha roto. Sabemos que se ha abusado constantemente en el área del euro y en el área del dólar de esa emisión. Esto ha facilitado el constante endeudamiento de esas economías, lo que decíamos antes, mantener artificialmente vivas las economías occidentales. Pero, claro, esto crea un contexto en el que se está viendo con claridad que nuestras economías están en un cajón sin salida, en un callejón sin salida desde el punto de vista en concreto monetario, ¿no? Estamos viendo en esa lucha contra la inflación cómo realmente no somos capaces de luchar contra la inflación. La inflación al final se está reduciendo en base a valores objetivos, pero viendo lo que son los tipos de interés reales, estamos hablando mucho de que los bancos centrales incrementan los tipos de interés, pero los han estado incrementando constantemente por debajo de la inflación hasta hace 6 meses aproximadamente. Y la gran expansión
de los balances de los bancos centrales en el año 2019 y 2020, pues se ha compensado en apenas un 40%, con lo cual somos incapaces de salir, a pesar de que los medios nos digan otra cosa, estamos siendo incapaces de salir de una dinámica de constante expansión monetaria, incluso en situaciones de inflación, que nos deberían estar obligando a hacer lo contrario, ¿no? A tener políticas mucho más restrictivas, ¿no? Entonces, el mercado percibe esto y esto alimenta esas políticas, esa desconfianza con respecto al futuro del euro y del dólar y a la vez la confianza o la apuesta por alternativas a estas monedas, como es claramente el oro, ¿no? Entonces, mientras estas variables de fondo, inestabilidad política, problemas en las políticas monetarias, el sobreendeudamiento de Occidente se mantengan, pues hay una tendencia lógica a que el oro se vaya incrementando de valor, que esto se puede disparar en la medida en que haya apuestas políticas claras que se esperan, pero no se pueden dar por seguras hasta que se produzcan, como son el que en un momento determinado o los países emergentes, los BRICS, el BRICS Plus o un país concreto como China, pues decidan expresamente apoyar sus monedas en oro, ¿no? Relacionar el valor de sus monedas con el valor del oro. Sí, y la hipocresía sobre todo, ¿no? Porque en estos 2 días, porque el oro se fue, de hecho en Egipto, de pronto fue la semana pasada un boom del oro tremendo, y ahora bajó, el día de hoy bajó el precio del oro, y es la hipocresía porque el resultado de la inflación en Estados Unidos pues no fue tan alto como se esperaba, fue menor la inflación, entonces pues bajó el oro. Pero todo esto es a nivel prácticamente hipocresía, y cuando estabas hablando, estaba recordando pues un poquito esta gran perspectiva de que la fuerza laboral es la que mueve al mundo, esta gran explicación y cosmovisión que viene desde Marx. Qué triste, ¿no, Adrián? Porque pues un obrero, por ejemplo, se la pasa trabajando años de su vida y, digamos, como hipótesis, va ahorrando todo lo que ha trabajado a través de las décadas de trabajo, no lo ha gastado muy poco y lo va ahorrando 40 años de trabajo de un obrero, y está ahorrado, y al final, ¿qué tiene, Eduardo? Nada tiene, porque lo que tenga ahorrado depende pues de la fe, ¿no? De la moneda fiduciaria, un papelito que nada más representa fe, y no tiene nada, no hay nada, ¿no? Esto es muy triste, y lo que describes es pues más triste, porque así está prácticamente entrelazado el mundo. Para terminar, la última pregunta, que sería la estrategia militar, justamente para pues que el balance no se vaya para los que quieren el oro como un punto de apoyo real. Quizá yo lo interpreto así. Hablemos de Londres, desde donde se han manejado pública o misteriosamente, pública o ocultamente, pues los dineros del mundo, la City de Londres. Desde ahí se sugiere, Adrián, que en los días pasados pues hubo un polémico audio donde los alemanes podrían dar misiles Taurus. Son unos misiles, la verdad, muy avanzados, casi imparables, para pues que los ucranianos se los lanzaran a los rusos. De hecho, hasta se habló de que esto fue lo que derribó el puente este famoso que une con Crimea, pero bueno, pues ya los alemanes trataron ahí de aclarar, y no les vamos a dar misiles Taurus a los ucranianos. Bueno, pues desde Londres se sugiere que no, Alemania, dame los misiles Taurus a mí, y nosotros le enviamos a Ucrania unos que no son tan sofisticados o tan precisos como los Storm Shadows. ¿Esto qué es, Adrián? A ver, háblame, aquí hay muchas lecturas que hacer. Nosotros se los damos a Ucrania, claro, los británicos a Ucrania. Tú me das a Alemania los Taurus, y sí, nosotros se los damos a Ucrania. Bien, dentro de ese contexto en el que comentábamos antes, porque hemos hablado de una de las dos estrategias, la estrategia de negociación, de llegar a un acuerdo para cerrar el conflicto, y la otra estrategia es esa estrategia, digamos, desesperada, que está defendiendo un sector importante de la élite occidental, y a través de ellos, pues algunos representantes políticos de alguna forma rompió
rompió el hielo Macron, planteando el llevar tropas la posibilidad de llevar tropas regulares francesas o de otros países de la OTAN a Ucrania, y entonces ha habido a partir de ahí una serie de movimientos que, claro, si no estuviéramos hablando de la posibilidad de entrar en una dinámica que puede terminar con cientos de millones de muertos, pues sería casi ridícula, casi cómica, ¿no? Pero, claro, una serie de contradicciones continuas. Yo digo hoy una cosa, mañana digo otra. Hoy acuso a los países de al lado, al día siguiente ellos me acusan a mí. El propio Scholz, el canciller alemán, cuando dice que Alemania no puede enviar los misiles Taurus porque tendrían que dispararlos ellos, es decir, tendría que ir oficiales alemanes a disparar esos desde las plataformas de lanzamiento, esos misiles en Ucrania, y que eso no podrían hacerlo. Dice, y porque claro, no podemos hacer lo que hacen los franceses y los ingleses. Y entonces, claro, esto estalló inmediatamente, pero ¿cómo es que nos están acusando de esto? Y enseguida saltó este escándalo de que efectivamente había militares alemanes conspirando para lanzar ellos misiles Taurus. Sale esta propuesta que mencionabas desde Inglaterra, de la posibilidad de decir, bueno, mira, el que vosotros vendáis misiles Taurus a Ucrania, bueno, puede provocar una guerra mundial, pero para que no provoque una guerra mundial nos los vendéis a nosotros y ya nosotros nos encargamos de enviarles a ellos otra cosa. O sea, son cosas absolutamente infantiles, ¿no? De guardería, cosas de niño, ¿no? Pero, curiosamente, inmediatamente la ministra de Exteriores, que ya sabemos que es una de Alemania, que sabemos que es un halcón de los verdes, pues ha salido diciendo que le parece una opción interesante, ¿no? Es decir, son cosas absolutamente absurdas en las que se está jugando con el futuro de una guerra mundial y una guerra nuclear constantemente, y que, bueno, tienen una repetición pues casi diaria, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia dijo hace 2 días que ya hay tropas regulares de varios países de la OTAN en Ucrania, ¿no? Y le preguntan, ¿pero de qué países? Y dijo, no puedo decirlo. Pues, o sea, oye, cada uno de estos movimientos son casus belli, evidentemente. Casus belli que evidentemente Rusia estará apuntando y estará pensando cómo organizar la respuesta, cuándo y cómo responder, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Esos continuos ataques desde territorio de Ucrania contra Crimea y contra territorio ruso con misiles y con drones, sabemos que son organizados por países de la OTAN. Son organizados desde el principio hasta el final. Las plataformas son de la OTAN, los proyectiles son de la OTAN, los satélites que controlan los vuelos son de la OTAN, los satélites que localizan los objetivos son de la OTAN, es decir, absolutamente todo. Y antes pensábamos, bueno, por lo menos los ucranianos apretarán el botón, pero ahora sabemos que muchas veces que ni siquiera apretar el botón, ¿no? Y claro, estos países saben que cada uno de esos lanzamientos es un casus belli, es un motivo de guerra para Rusia, y lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Por qué están haciendo esto, ¿no? Es evidente que no les importa demasiado que esto provoque una guerra, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que esto no tiene mucha lógica desde el punto de vista de un enfrentamiento convencional entre las fuerzas de la OTAN europeas y Rusia, donde Rusia no tendría nada que hacer en un enfrentamiento con Rusia. Y, sin embargo, la única expectativa es que estén dando por supuesto que en un conflicto de ese tipo arrastrarían necesariamente también a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Bien, Adrián, pues excelente, me resta aplaudir y ya ves, tú tienes la culpa porque no has estado mucho tiempo aquí, te dije, Eduardo, discúlpame, Adrián. Oye, lo que estás explicando, ya acabamos, pero para cerrar, lo que estás explicando, no podría ser que le estén picando y le estén tratando de dar pinchazos a Rusia hasta cansarla, porque todas esas declaraciones son pues pinchazos. De hecho, ahora hace unas horas en Suiza se estaban planteando
que quieren confiscarle los activos y todos los valores rusos que tengan ellos para pues compensarlo, y bueno, pues esto encendió también la furia en Moscú. Entonces, con lo que dices, me parece que lo que quieren hacer es estarle picando a Rusia hasta que se canse, ¿no? ¿Podría ser así algo? Sí y no. Es decir, efectivamente, eso entra dentro de esa lógica de, digamos, de no aceptar el resultado del conflicto, de ese sector más agresivo de la oligarquía occidental, para el cual que cualquier acuerdo en este momento con Rusia sería inaceptable, ¿no? Y dentro de esa estrategia, pues bueno, lo que tú planteas, de ir de una forma u otra, tomar ciertas medidas de desgaste, ¿no? Pero lo que no entra dentro de esa estrategia es estas otras medidas de ya no de amenazas, de que voy a hacer esto, lo otro, lo de más allá, que sea casus belli, que sea razón de guerra directa con Rusia, sino estoy lanzando misiles a su territorio. Estoy atacando con drones su territorio. Y esto los rusos lo saben. Y no lo dicen, de vez en cuando lo insinúan, no lo dicen, lo estarán apuntando. Ahora, evidentemente, ellos saben que con eso están poniendo en riesgo a todo, por lo menos a toda Europa, de un conflicto generalizado o de una guerra nuclear, y siguen haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que el no olvidar lo que en este momento está pasando es muy importante, efectivamente. Muchísimas gracias, Adrián. Como seres humanos, como especie humana, no ha aprendido la especie humana la lección con la Segunda Guerra Mundial. Hay que salir a las calles, protestar y dejar claro a los gobernantes que no queremos guerra. Muchísimas gracias, Adrián, gracias por esta clase que nos das y por compartir tus investigaciones y análisis. Nos vemos hasta la próxima y ojalá que estés más seguido. Gracias, Adrián. Y a ti que nos ves gracias igualmente. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.